Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Aaron López y me da mucho gusto el día de hoy estar en comunicación contigo a través de este medio para compartir un poco de lo que el Señor nos ha compartido a nosotros, de lo mucho que el Señor nos ha ministrado a través de su palabra. El Señor ha sido bueno durante este tiempo. El Señor ha sido nuestro sustento. Él ha estado sosteniendo a su congregación, Él ha estado sosteniendo a su pueblo y en realidad Él ha estado sosteniendo a toda la humanidad. Porque todos estamos dentro del plan que Dios tiene para nosotros. Lo importante es que nosotros reflexionemos si estamos nosotros en sincronía con el plan que Dios tiene y que Él quiere que nosotros caminemos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hablar sobre la palabra de Dios y yo te invito que abras el libro de Santiago, la epístola universal de Santiago, y que podamos compartir durante unos minutos sobre esta hermosa palabra que está en la Santa Biblia. Si ya has buscado tu Biblia, si ya tienes abierto el libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar ahí. Pero antes de leerlo, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija durante esta disertación, esta reflexión en su santa palabra. Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias por este tiempo que nos das para compartir tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en ella. Gracias porque tú eres, Señor, el que nos revelas el camino que hemos de seguir. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté dispuesto, esté presto, esté, Señor, en una actitud, Padre, de obedecer diligentemente tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas el que nos hables. Amén. Muy bien, hermanos, si ya tienes en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer algunos versículos y vamos a comentarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias a Dios por su palabra. Este libro de Santiago, una de las llamadas epístolas universales o epístolas que son dirigidas a toda la cristiandad en general, en su versículo 1 nos dice que el escritor es Santiago. Y existen varios personajes, 3 personas al menos, que tienen el nombre
de Santiago en el Nuevo Testamento. La mayoría de los estudiosos coinciden que el escritor de la epístola de Santiago es uno de ellos tres y precisamente el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y alguna de las razones por las que la comenta, número uno, es porque se nota una preocupación por todo el pueblo del Dios en general, porque está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión. Fíjate que aquí es un punto interesante porque en la época de nuestro Señor Jesús, si recuerdas, se le conocía normalmente por judíos a los que eran paisanos, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesús en aquella época. Se les conocía judíos porque eran descendientes de la tribu de Judá, del reino del sur, y si recordamos, había 12 tribus, había 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y lamentablemente, por causa del pecado del pueblo de Dios, las 10 tribus del norte fueron dispersas por todo el mundo, y las 2 tribus del sur, que se convirtieron en el reino de Judá, después de algunos años de haber sido disperso el reino del norte, y a pesar de haber visto esa situación, no aprendieron la lección, y pasado algún tiempo también fueron llevados cautivos. Pero la palabra del Señor nos enseña que después de 70 años ellos pudieron regresar, pudieron levantar otra vez el templo, pudieron levantar las murallas de Jerusalén y pudieron otra vez levantar su nación. Y en la época en la que se escribe la carta del apóstol Santiago a toda la, como dice aquí, a todas las 12 tribus que están en la dispersión, el que la dedica a toda la cristiandad que existe en aquel entonces, pues realmente se estaba dirigiendo él por fe a todas las 12 tribus, aunque los que eran conocidos eran realmente los judíos. Y aquí estamos viendo cómo él está mandando un mensaje por fe, está mandando un alcance universal, y de cierta manera, esta carta también es para ti, esta carta también es para mí, porque esta carta está dirigida a todos aquellos creyentes que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y entonces este es el escenario en el que Santiago escribe la carta. Hay que recordar que otro punto importante para tener en consideración es que el tono de la carta habla con cierto nivel de autoridad, y esto quiere decir que es necesario que la escuchemos atentamente, es necesario que prestemos atención, porque la carta de Santiago es una carta para un cristianismo práctico. Pudiera ser tal vez que no revela grande contenido doctrinal, porque la doctrina ya ha sido asentada por Jesucristo, ha sido asentada por los profetas, y tenemos grandes cartas doctrinales escritas por Pablo, por Pedro, y Santiago básicamente se está enfocando en cuestiones muy prácticas y una aplicación muy específica de lo que es la vida cristiana, algo que necesitamos mucho, tú y yo, o yo y tú, necesitamos mucho el día de hoy, el poder entender el cristianismo desde un punto práctico. El primer consejo o la primera declaración que él hace es: hermanos míos. Y esto es importante, entender que debemos mantener una unidad en el Señor. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay algunos que creen que el cristianismo es una filosofía, o es una agrupación, o es una sociedad o una iglesia donde no debería haber problemas, donde no debería haber tribulaciones, donde quien esté pasando por pruebas es señal de que está en pecado. Y eso no es así. La Biblia no enseña ese cristianismo. El mismo Señor dice que muchas son las aflicciones del justo. Fíjate de quién habla: del justo.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Esto es importante que lo tengamos presente porque en estos días que estamos viviendo son días de grande confusión, de grande locura, de grande tribulación. No estamos en la gran tribulación y hay algunos que todavía están lamentablemente dando aplicaciones del Apocalipsis y diciendo, mira, es que aquí vemos cómo se cumple esta parte de los jinetes y acá estamos viendo cómo se cumple esta parte de las trompetas y de las copas y de los sellos, y estamos viendo eso. Sí estamos pasando por gran tribulación, sí estamos pasando por gran aflicción, pero no es la gran tribulación que habla el Apocalipsis. No es la gran aflicción que abre el Apocalipsis. Estamos pasando por eso porque es necesario que esta tierra sea convulsionada. ¿Para qué? Para que aquel que necesita vivir en santidad se santifique más. Y aquel que se ha alejado, que se ha pervertido, que entienda razones o definitivamente que se contamine más. Eso es palabra de Dios. Es triste, es terrible, es fuerte, pero debemos estar conscientes en dónde estamos parados. De hecho, desde la época de la iglesia primitiva, desde la época en que se escribió el Nuevo Testamento, desde la época del primer siglo, ya se ha revelado que el misterio de la iniquidad del anticristo ha estado en marcha. Desde entonces ya está en marcha. Pero eso no quiere decir que ahorita está actuando ya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que hay algo que lo detiene, y no va a poder manifestarse todavía hasta que el Señor se lo permita, pero no es el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está salvando, porque el Señor todavía está transformando, porque el Señor todavía está llamando. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Todavía es de día, todavía podemos buscar al Señor. Aprovechemos este tiempo. Por eso dice el apóstol Santiago que cuando estemos en diversas pruebas, debemos estar en sumo gozo. Mira qué terrible situación estamos viviendo. Algunos por meses han estado totalmente alejados del edificio físico de los templos. Algunos han estado alejados de la proximidad física de sus hermanos y eso trae tristeza, eso trae aflicción, eso trae dolor. Pero en medio de esta prueba necesitamos mantener el gozo de la salvación. Necesitamos gozarnos. La palabra del Señor nos lo está diciendo. Mira, versículo 3. ¿Por qué? Porque la prueba por la que pasamos, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y esto es una virtud. Esto es un don de Dios. Cuando el Señor nos va a habilitar y cuando el Señor nos va a transformar y cuando el Señor va a hacer la obra en nosotros, no la va a hacer regalándonos, en este ejemplo, la paciencia. ¡Pum! Ten paciencia. No, Él va a preparar el escenario para que nosotros podamos aprender y adquirir la paciencia de una manera práctica. Piensa cuántos ejemplos bíblicos tenemos. Piensa el ejemplo de Israel que tuvo que esperar por 400 años en Egipto. Por el mismo Israel que tuvo que pasar 40 años en el desierto. Jesús que tuvo que pasar 40 días en oración buscando al Señor antes de empezar su ministerio. Para lograr esa fe, para lograr ese gozo, necesitamos primero que nada ser pacientes. Hay quien está desesperado y está diciendo, este gobierno nos deja congregarnos. Y tristemente he visto algunos que dicen, vamos con pancartas, vamos a hacer meeting, vamos a hacer anarquía. Vamos a hacer ser insurrectos para que vean que nosotros también tenemos voz. Pero esto no es bíblico, esto no lo enseña la palabra de Dios.
Es más, quiero decirte que ahorita no hay ninguna instrucción de gobierno, ninguna ley que nos prohíba predicar el evangelio de Cristo. Y la prueba es que tú estás recibiendo esta palabra a través de un medio de difusión masiva, una red social que no prohíbe. Hay cuestiones legales relacionadas con algunos música y eso se entiende, pero debemos entenderlo. Vamos a ver más al ratito sobre ese tema. Pero nadie está prohibiendo el predicar la palabra del Señor. Todavía no. Va a llegar un día, pero todavía no es ese día. Y hay quien dicen, y vamos a esperar ese día. No, hay que luchar por nuestros derechos. La pregunta es, ¿el Señor nos manda a que luchemos por nuestros derechos? ¿O que nosotros nos gocemos en medio de las pruebas? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Fíjate la palabra que el Señor está diciendo. Él nos está pidiendo que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que se invierte para las grabaciones y preparar las transmisiones. ¿Cuánto se ha predicado la palabra del Señor? Los domingos prácticamente desde las 7 de la mañana hasta la noche. Hay un servicio de adoración y luego hay otro y hay otro y hay muchos al mismo tiempo. Hay muchos al mismo tiempo. Hoy más que nunca la palabra de Dios se está predicando. Hay muchos servicios de oración a través de Messenger, a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las diferentes redes sociales. Hoy más que nunca se está orando, se está teniendo un alcance. Obviamente hay personas que cuando toman su celular, agarran su celular y entonces ven que hay una predicación y le mueven a su celular. Y ven que hay oración y le mueven a su celular. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Es las mismas personas que tal vez pasan por enfrente del templo y aceleran su paso porque no quieren escuchar. Pero la palabra ahí está. Y la palabra ha estado ahí y se ha predicado. Y las personas que por años estuvieron en las plazas predicando y las personas que estuvieron por años evangelizando en las calles, igual, quien quería escuchar, escuchaba. Quien no quería, no escuchaba. ¿Debemos afligirnos por eso? No podemos afligirnos por la reacción de las demás personas. Mira, hermano, dice la Biblia que si el justo difícilmente se salva. Y no porque el Señor lo ponga difícil. No, dijo el Señor, lleva mi carga, lleva mi yugo porque es ligero. ¿Por qué? Porque Él lo lleva con nosotros. Pero hay personas que no quieren pagar el precio. Algo interesante, hermano, estadísticamente las transmisiones de los cultos, hermano, los que usualmente llegaban temprano a los cultos, usualmente se siguen conectando. Y los que llegaban tarde, usualmente se siguen conectando tarde. Los que se quedaban hasta el final en un culto, usualmente se siguen quedando hasta el final y se gozan. Pero los que se salían temprano porque no querían que los dejaran encerrados en el estacionamiento, se siguen saliendo temprano. El que quiere ser respetuoso de la adoración al Señor, es respetuoso de la adoración al Señor. El que quiere vivir una religiosidad, sigue viviendo una religiosidad. Pero ¿somos nosotros los culpables? ¿Es Dios el culpable? ¿Es el gobierno el culpable? ¿Es esta pandemia el culpable? ¿O es culpable el ser humano que es de continuo hacer el mal en su corazón? El que quiere permanecer frío, va a permanecer frío. Mira, hermano, mira, hoy nos sorprende tanto muchas cosas, pero pensemos en aquellos cristianos que están en lugares remotos, aquellos misioneros que están en lugares remotos, donde no hay una señal de celular, donde no hay señal de internet, donde no hay medios de comunicación, porque los hay. Ellos, ¿cómo crees que han sobrevivido a través de los años y las décadas y los siglos? ¿Cómo ha permanecido el evangelio? ¿Cómo es que Juan, el apóstol, pudo recibir en la isla de Patmos la revelación del Apocalipsis? ¿Cómo la pudo recibir? Número uno, porque era una persona que se había comprometido con el Señor y buscaba permanentemente esa comunión y mantenía esa santidad y esa hambre de disfrutar de la presencia de Dios.
Dios se la reveló a él, por eso que en su soberanía se la quiso revelar a él. Pero la realidad es que también Juan fue una persona consagrada para Dios. Y él estaba allá, estaba en la isla de Patmos, hermano. No había internet, no había celular, no había iglesia, no había congregación. Estaba esclavizado, eran unas minas, lo tenían trabajando, marcha forzada, trabajo forzado, trabajo de esa pesado, terrible, recuperándose de un intento de asesinato que lo dejó dañado en su cuerpo. ¿Qué permitió que él pudiera tener esa revelación y esa visitación gloriosa del Señor Jesucristo en esa isla de Patmos? ¿Qué es lo que lo permitió? Si no es esa decisión, ese amor, ese deseo, esa fe, ese gozo del que nos está diciendo aquí Santiago. Hay quien se siente aislado en su casa, pero la Biblia sigue estando ahí. El Señor sigue estando presente. Claro que queremos ir al templo, claro que queremos regresar a congregarnos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, tristemente, cada día recibimos el anuncio de un pastor más que fallece, un ministro más que fallece y obviamente mucha gente está falleciendo de muchas enfermedades. Hay quien dice, hay enfermedades que son más letales que el COVID y no hacen no, sí nos preocupa. Hay muchos muertos todos los días, pero hablando de la razón de la pandemia, por cuestión de COVID, todos los días tristemente fallece alguien. Pero también, gloria a Dios que todos los días muchos se están levantando, se están recuperando. Algo que es triste es que muchos de los que están falleciendo por negligencia. No es esta la primera pandemia, no es esta la primera vez que el Señor pide que nos mantengamos en casa hasta que haya pasado el ángel de la muerte. En el libro del Éxodo ya se relata una ocasión. En el arca de Noé, ¿cuántos días estuvieron ahí encerrados? Y podemos seguir nombrando muchos casos en los que el Señor obró y fortaleciendo la paciencia, de lo que estamos hablando ahorita. Pero mira, hermano, aquí hay algo importante. Esa paciencia tiene que ser una paciencia no en el esfuerzo humano, sino como un resultado de un fruto del Espíritu. Mira lo que dice el número 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Seáis perfectos y cabales. Fíjate la importancia de la paciencia, porque aquel que dice la frase mexicana, dice el dicho mexicano, el que se mueve no sale en la foto. Y el que pierde la paciencia, pierde el gran regalo que el Señor tiene preparado para él. ¿Por qué? Porque se desespera. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? Y había 5 que fueron sabias y tenían su lámpara llena del santo aceite. Pero había 5 que eran impacientes. Ellas querían acción, ellas querían moverse, pero a ellas se les olvidó que era necesario primero esperar por ese aceite, ese Espíritu Santo, esa unción divina. Era necesario esperar por eso. Tener paciencia. El mismo Elías tuvo que descubrirlo cuando estaba en aquella cueva. ¿Recuerdas? Y que vinieron fenómenos meteorológicos que rompían las rocas con el viento. Y dice la Biblia que ahí no estaba Dios. Fue hasta que vino un viento apacible. Un viento que produce paciencia. Y dice la Biblia que ahí estaba el Santo Espíritu de Dios. Porque no es como nosotros creemos. Esa es la manera de Dios. No es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. No es porque nosotros gritemos y demos argumentos. Le hemos preguntado a Dios. Porque escucho a mucha gente que tiene miles de argumentos. Por cierto, muchos de ellos absurdos.
muchos de ellos faltos de cordura, faltos de entendimiento, llenos de anarquía, llenos de rebelión, mal fundamentados en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿Dios les dijo que hicieran eso? Porque es peligrosísimo decir, Dios me dijo, y no fue Dios. La Biblia dice que cuando un profeta decía, Dios ha dicho, y era mentira porque Dios no había dicho, ese profeta debía morir. Ahora, que eso no suceda en estos días no quiere decir que Dios ha cambiado su ley para aquellos que engañan y trastornan al pueblo. Debemos de tener cuidado. Estos días son días de mucha confusión, muchas cosas se están enseñando, muchas cosas están saliendo, pero mira lo que dice la palabra del Señor, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y esta palabra es importante, cabales. Tenemos que ser cabales, hermano. El sentido común, hermano, se ha perdido totalmente. Ahora hay tantas personas con un sentido terrible, con argumentos a veces risorios, a veces dan ganas de llorar, a veces dan ganas de reír. Mira, aquí dice que seamos perfectos y cabales, que seamos sobrios, que seamos entendidos. Mira, hermano, el cristianismo no es ignorancia, pero muchos que se dicen ser cristianos somos ignorantes. Y el evangelio de Cristo es vituperado por culpa de la gente negligente que es ignorante por decisión propia. Es ignorante por decisión propia, porque mira, la palabra de Dios aquí está, y seguramente en la casa de todos los habitantes de Ciudad Juárez, o tal vez en la casa de todos los habitantes de México, hay al menos una Biblia, o saben que hay una Biblia. Si quieres saber que es cierto, hermano, todo mundo tiene un celular y aquí se puede acceder a la Biblia. El que quiere encontrar, encuentra la santa palabra de Dios. La encuentra. Obviamente, para emergencia es bueno el celular, pero estoy dando un caso de emergencia. ¿Qué mejor que tener un libro que se puede saborear, que se puede hojear, que puedes regresar y sobre todo que no se le acaba la carga? Que no se le acaba la carga, que lo puedes estar disfrutando sin tenerlo que recargar. Al contrario, este santo libro nos recarga a nosotros. No tengo nada en contra de leer la Biblia en la tablet, en el celular o en la computadora. Yo mismo lo tengo también. Pero aquí lo importante es leerla. ¿Por qué? Porque esa palabra nos va a hacer sobrios, nos va a hacer cabales. Dice el versículo 4 o termina, sin que nos falte cosa alguna. Y el versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no son cabales, no tienen sentido común, a veces dicen una cosa y hacen otra, o tienen una fe, y de hecho el libro de Santiago, hermano, déjame te digo una cosa, el libro de Santiago en su contexto general está escrito para que el cristiano no solamente diga que tiene fe, sino que actúe de una manera consecuente a una persona que tiene fe. Porque hoy en día han salido por el mundo muchos que se dicen creyentes, pero son creyentes filosóficos y no son creyentes en espíritu y en verdad. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay muchos que son creyentes de filosofía. Y entonces, como son creyentes de filosofía, luego vienen las falsas doctrinas, vienen humanismos, vienen creencias orientales, hinduistas, y se enseñan, y las personas andan, amén, gloria a Dios, aleluya, diciendo amén a cosas que no dice la Biblia o que contradicen abiertamente lo que dice la palabra del Señor. Cuidado con esas enseñanzas. Cuidado, porque no se trata que suene bonito. Oh, mi corazón se conmovió con... Mira esto que acabo de leer. Qué bonito, lo voy a compartir. ¿Dónde dice la palabra del Señor que es cuando yo sienta bonito?
No dice así, dice la palabra del Señor, engañosas más que todo es el corazón. Porque nuestro corazón nos ha engañado muchas veces. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer nuevo. Porque estando en las manos del Señor, está en buen lugar. Versículo 5, si nos hace falta sabiduría, tenemos que pedirla al Señor y Él nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche, porque está hablando de sabiduría. Yo te comentaba que este libro de Santiago está escrito para ayudar a que el cristiano viva un cristianismo práctico, un cristianismo real. No que se quede solamente en filosofía o teología, no solamente que se quede en ideología, que se quede aquí, no, que se lleve a la práctica, que se lleve a las manos, que se lleve a los pies, que se lleve a la vida diaria, al testimonio aparente ante todos los demás. Porque al final no se trata de aparentar lo que no somos, pero sí se trata de actuar y testificar consecuentemente con lo que tenemos dentro. Por eso dice el versículo 5 que si no tenemos sabiduría la pidamos, porque ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es hacer el bien con el conocimiento que se tiene o utilizar el conocimiento adquirido para hacer el bien. Esa es la sabiduría. El conocimiento bueno, por sí solo, estático, no sirve de nada. La Biblia lo enseña de esta manera. La fe sin obras es fe muerta. Es que yo tengo mucha fe en la palabra del Señor. Pues actúa, muévete. Muévete en lo que el Señor te pida que hagas. Oh, es que ahora no nos dejan hacer nada, el gobierno nos quiere oprimir y no quiere que predicamos. No es cierto, no es cierto. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Los bendices en las mañanas? ¿Les llamas para decirle cómo estás? Estoy orando por ti. Te aseguro que aunque sea cristiano o no sea cristiano, si tú le dices a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar, le dices, oye, ¿cómo estás? Estamos orando por ti para que Dios te proteja, te cuide y que tú puedas salir adelante en esta situación. Te aseguro que lo vas a conmover. Claro, hazlo sinceramente. No le digas que estás orando por él y no oras. Ora por él. Eso es sabiduría. Hacer bien con el conocimiento que se tiene. Obviamente, conocimiento de la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, el 5 dice que si te falta sabiduría la pidas. Definitivamente, a mí me falta mucha sabiduría. A todos nos falta mucha sabiduría. Hay que pedirla constantemente. El versículo 6 dice que lo pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que va y viene. El que duda es como la onda del mar. Y el versículo 7 dice que quien dice que tiene fe, pero realmente duda, dice que no recibe nada. No recibe nada. Debemos de pedir al Señor confiando que Él nos va a dar. El versículo 8 nos aclara que si ahorita yo digo que tengo fe, pero realmente actúo como alguien que no lo tiene, que si ahorita sí soy muy firme porque estoy aquí, pero saliendo de este ambiente, allá me comporto diferente. Ya no creo, no me comporto como un verdadero hijo de Dios. Es decir, si soy de doble ánimo, que soy inconstante, así voy a ser en todos mis caminos. En todos mis caminos. Quiero irme directamente al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, hermano, no estamos batallando de gratis, no estamos sufriendo en balde, no somos los más dignos de conmiseración, al contrario, deberíamos ser parte de la solución en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. Por ahí vi una publicación de una persona que se lamentaba y decía, ¡oh, la gente se está burlando de los cristianos! Bueno,
De Noé se burlaron desde que empezó a construir el arca hasta que se subieron al arca. Por decenas y decenas de años se estuvieron burlando de ellos. ¿Y por eso Noé dejó de construir el arca? Claro de que no. No. Las burlas siempre van a estar. Las críticas siempre van a estar. La agresión siempre va a estar. Pero el versículo 12 nos dice que es bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque Dios no nos da una carga mayor que podamos llevar. ¿Por qué? Porque Él es el que la sostiene, porque Él es el que la carga. Estamos en una situación difícil, hermano, pero piénsalo de esta manera. Es una situación en que el Señor está permitiendo que el que es limpio se limpie más, y el que es santo se santifique más, y el que está buscando a Dios que lo busque más, y el que tiene la oportunidad de consagrarse que se consagre más. ¿Cómo ansiamos regresar a los templos? Sí, hermano, nuestro corazón arde por regresar a ese lugar consagrado para Dios, para reunirnos en coinonía. Sí, hermano, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, porque Él quiere que este cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Y así como tú sientes esa añoranza por aquel lugar físico, el Espíritu Santo añora por tu ser, por mi ser, para que seamos verdaderos embajadores de Cristo en esta tierra, seamos verdaderos atalayas que llevamos el mensaje de la cruz, que podamos hoy levantarnos, hermano, y ser parte de la solución en este mundo, no porque hagamos mítines, no porque hagamos manifestaciones, no porque llevemos pancartas, no, sino porque llevamos el evangelio de la cruz de Cristo, las buenas nuevas de salvación, la oportunidad para que las personas sepan que esto que estamos pasando, este es principio de dolores apenas, pero que no vamos a sufrir más, porque la venida de Cristo está a la puerta. Él está a la puerta y tenemos que estar listos. Dice la Biblia que el Señor nos recuerda como una promesa hermosa: yo estoy a la puerta y mi galardón conmigo. Debemos nosotros, hermano, buscar esa sabiduría del Señor. Necesitamos buscar, hermano, esa ministración del Espíritu Santo. Debemos añorar esa comunión con el Señor cada día y poder ser inspiración y ejemplo para los que nos rodean. Yo te invito, hermano, a que busquemos al Señor en medio de la circunstancia que nos toca vivir y pidámosle al Señor que nos dé de esa paciencia que nos hace cabales, que nos perfecciona en fe y que nos ayuda, hermano, a poder crecer en gracia para nuestro Señor y para nuestro prójimo, porque unos a otros, hermano, debemos ayudarnos a salir adelante, porque Cristo viene pronto. Hermano, yo te invito que hagamos una oración. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú levantaste al gran apóstol Santiago y que nos escribiera estos consejos, estas recomendaciones, esta exhortación guiado por tu Espíritu Santo. Qué importante, Señor, es que en estos momentos en que parecería que estamos en medio de tinieblas, en medio, Señor, de neblina, en medio de incertidumbre, en medio, Señor, de aflicciones, que podamos tener paciencia, que podamos, Señor, esperar en tu Espíritu Santo, que podamos tener la confianza que tú estás en control, Señor, que podamos creer la promesa de que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, y que sepamos que tú estás en control, Señor, que tú vienes pronto por tu iglesia, tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando así en estas circunstancias, mientras, Señor, tú nos muestras a dónde nos has de llevar, porque seguramente nuestra ciudadanía no es en esta tierra, ni nuestra morada es en esta tierra, sino es en el cielo, y es, Señor, en lo que debemos estar pensando, en que vamos a ser, Señor, herederos de la corona de la
la vida, la cual tú tienes destinada, Padre bendito, para los que pueden soportar la tentación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Sigue sustentándonos. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias. Cuídalos, Señor, que ellos puedan seguir de tu mano constantemente hasta tu venida. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermano, te agradezco la paciencia de que estés conmigo. Te agradezco, hermano, la paciencia de haberme permitido compartir contigo esta palabra. Y recuerda, hermano, Cristo viene pronto. Si no nos vemos físicamente aquí, nos vemos allá, en un abrir y cerrar de ojos. Dios te bendiga.